Nazaret en el año 1 era una aldea modesta. Aquí se desarrolló un diálogo sublime entre una mujer joven y un ángel. Él se llama Gabriel, ella María. Al aceptar ser la madre del Salvador, María se convierte en la más excelsa de todas las criaturas. Su respuesta es una obra de arte de humildad y obediencia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Se entrega totalmente a los planes de Dios, y el Hijo del Altísimo se hace carne en su seno virginal por obra del Espíritu Santo. Lo llamamos misterio de la Encarnación. Los artistas han representado a la Virgen en todos los estilos, bajo todas las advocaciones. Esas imágenes nos ayudan a invocarla, a tenerle más cariño. Pero ninguna podría reproducir toda su belleza y bondad. ¿Cómo es en realidad la Virgen María? Suponte que pudieras colmar a tu madre con todas las cualidades y virtudes. ¿Se las negarías? Tú y yo no pudimos dárselas, pero Dios sí pudo. Seguro pues que hizo de su madre una obra perfecta, sin defecto, inmaculada, amable, admirable, clemente, fiel. Esos son algunos de los piropos que le dirigimos en las letanías del Rosario. Para la Virgen María, toda alabanza es poca. El arcángel la resumió en 2 palabras: gracia plena, llena de gracia, sede de todas las perfecciones divinas. Una de ellas es el poder, otra, la misericordia. ¿Y una madre poderosa y misericordiosa no concederá a sus hijos lo que le pidan? María no solo fue una buena madre para Jesús, fue corredentora con él. ¿Qué significa eso? Que sufrió junto a él y con él para redimirnos. La vemos padecer en Belén, en Egipto y, hasta extremos inimaginables, en el Calvario. Allí, en pie junto a la cruz, la Virgen Dolorosa recibe de Cristo agonizante este encargo: he aquí a tu Hijo. Ese Hijo somos tú y yo. Allí en el Gólgota nos representaba San Juan. No temamos pues llamar Madre a la Virgen. Ella es nuestra mejor aliada para llegar a Jesús. Él quiso hacerla medianera de todas las gracias. Lo que a ella pedimos, Dios se lo concede. ¿Una prueba? El primer milagro de Jesucristo fue a petición de su madre en las bodas de Caná. Hoy los santuarios marianos reflejan las maravillas que prodiga Jesús por intercesión de Nuestra Señora. ¿Cómo puedes querer más a tu Madre del Cielo? Acudiendo a ella con frecuencia. Ella es nuestra esperanza. Pecadores, desamparados y afligidos obtienen de ella conversión, perdón, refugio y consuelo. Nos ayuda a alcanzar el cielo. Allí, con ella, gozaremos de la gloria de Dios para siempre. Antes tendremos que pasar el juicio particular. A la hora de la muerte nos juzgará la justicia y la misericordia de Jesucristo. Y seremos premiados o castigados según nuestras obras. En ese momento supremo, contaremos con la mejor abogada, María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y al final de los tiempos tendrá lugar la segunda venida de Jesucristo. Aparecerá con gran poder y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio final es el triunfo definitivo de Cristo. Es una esperanza cierta. Quienes le siguen gozarán para siempre de su amor infinito. Será como poner delante de ti un tesoro inmenso que nunca se agota. Los dogmas sobre la Virgen María. Son 4 los dogmas sobre María que profesa la fe católica. Los 4 están fundados en lo que se cree acerca de Cristo. Todo lo que puede decirse de María está estrechamente ligado a la obra de la redención
que el Padre realiza por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Presentamos estas 4 verdades de fe que nos ayudan a comprender mejor la obra de la salvación y el papel de María en ella. La maternidad divina. Dogma proclamado en el Concilio de Éfeso hacia el año 431. Afirma que María es la Theotokos, es decir, la Madre de Dios. Este dogma reafirma la unidad de la persona de Jesús. Es verdadero Dios y verdadero hombre. María es proclamada Madre del Hijo de Dios encarnado. Su maternidad divina se realiza por la humanidad de Cristo. De este dogma se desprenden todas las demás afirmaciones sobre María Santísima, y se hace patente el papel de María en el proyecto salvífico de Dios. En ella se cumplen las promesas de Dios a su pueblo. Por ella, Dios se hace hombre para redimirnos. Con ella, Dios derrama su espíritu para todos los creyentes. La grandeza de María llega a tal punto que su disponibilidad y apertura a Dios se hacen tan palpables que ella acoge al Salvador incluso antes de que éste se encarnase en su vientre. María acoge a Dios en su corazón, luego se encarna para darlo a luz a todo el mundo. A eso estamos llamados precisamente todos los cristianos, a dar a luz a Cristo por la fe. María nos enseña a acoger y a dar a Cristo. La virginidad perpetua. Este dogma fue definido en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553. Tiene 3 componentes. Primero, María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Segundo, la entrega que María hace a Dios de todo su ser. Y tercero, la cuestión del parto de María. La primera quiere decirnos que la encarnación de Jesús es una nueva creación de Dios. La divinidad se hace presente en la humanidad. Se anuncia una realidad radical del amor de Dios. La segunda nos remite a la consagración que María hizo de sí a Dios, una vida casta pero realmente fecunda a favor del reino de Dios. Y la última tiene una gran fuerza simbólica. Representa la pureza en la que fue concebido y dado a luz nuestro Salvador, así como el arca de la alianza que contenía lo más sagrado para los israelitas. María, nueva arca que contiene lo más sagrado, que es el Verbo encarnado, es pura incluso después de darlo a luz. María es siempre virgen porque ella es terreno fértil para Dios en todo momento. En María, el cuerpo humano se convierte en espacio donde habita el Espíritu de Dios. Ella nos enseña que somos templos de Dios. La Inmaculada Concepción. Definición dogmática declarada el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. El dogma afirma que María, por ser la madre del Redentor, fue enriquecida con una gracia especial que estuviera a la medida de su misión. La Sagrada Escritura nombra a María como la llena de gracia. Fue preservada del pecado original, es decir, redimida antes de su concepción. Dios le hizo toda santa desde su concepción, libre de pecado y llena del Espíritu Santo. El privilegio de la Inmaculada Concepción es un don especial al que María respondió con intensidad y pasión. Lo puso al servicio de Jesús y de la humanidad, conquistando su propia existencia y desarrollando su misión y sus capacidades humanas y espirituales. Se hizo dueña de sí misma para estar completamente abierta para Dios. Este dogma nos enseña hacia dónde estamos llamados, a ser plenamente humanos, dueños de nosotros mismos y abiertos completamente a Dios que nos redime y transforma nuestras realidades de pecado en gracia.
La Asunción a los cielos. El último dogma definido es el de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Fue declarado por el Papa Pío XII en 1950. Presenta la glorificación de María en cuerpo y alma. Ella ya participa de la gloria de Dios de forma definitiva. Este dogma afirma la primacía de la salvación que Dios otorga a toda la humanidad, librando de la muerte y la corrupción eterna a los que creen en Él. María es la primera resucitada después de Jesús. Dios le ha otorgado una bendición especial a toda su persona, incluyendo su cuerpo. Su ser se ve transformado por la gloria de Dios, y ella vive de lo que Dios nos ha prometido: participar del banquete, de la vida y del amor. Cada dogma nos dice que María es una persona humana como nosotros, pero muy especial. Acoge el misterio de Dios y se convierte en madre de su Hijo. Nos enseña a acoger el don de Dios y a llenarnos de su gracia, a ser discípulos de Jesús, a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Dejarnos transformar por Dios a tal punto de glorificarnos junto a su Hijo como ella lo hizo. Sacerdotes de Filipinas, Nigeria, Argentina, España, India e incluso un profesor anglicano de Estados Unidos se reunieron bajo la sombra de la Basílica de San Pedro en marzo para presentar unos documentos en apoyo a la solemne declaración del que podría ser el quinto dogma mariano. La conferencia, que duró un día, organizada por la revista Inside the Vatican, exploró los títulos de corredentora, mediadora de todas las gracias y advocación del pueblo de Dios, y cómo la definición que tiene la Iglesia sobre María con estos títulos afectarían a la fe de los católicos y no católicos respectivamente. La propuesta de un nuevo dogma mariano suscita muchas dudas en numerosos ámbitos eclesiales. En entrevistas a H2O News, algunos de los participantes en la conferencia explican sus motivos. El arzobispo Malayapan Chinapa de Madras y Milapur en India declararon que es importante comprender que darle a María el título de corredentora no significa quitar la redención ofrecida por Jesucristo. No estamos igualando a nadie. Jesús es el Redentor, María es la corredentora. Cuando ponemos esta palabra con, María es puesta en segundo lugar. Ella es una cooperadora, una colaboradora de su Hijo el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Así que en este sentido, no debería haber miedo por parte de la Iglesia Católica en declarar y definir a María como corredentora. La doctora Judith Gentle, miembro anglicano de la Sociedad de Mariología Nuestra Señora de Walsingham en el Reino Unido y profesora de teología en la Universidad Franciscana en Steubenville, Estados Unidos, habló del dogma mariano como reconocimiento del papel de María dado por Cristo. Pienso que no es solo el título, sino que al declarar el título damos autorización a lo que ya es verdadero en la realidad. Así que le estamos diciendo al Señor, a su divino Hijo, queremos que tu madre juegue el papel que le has dado, es decir, el de nuestra madre espiritual. Estamos diciéndole al Señor, estamos listos, estamos contemplando a tu madre. Queremos que actúe en nuestro favor en la plenitud que tú le has destinado para toda la humanidad. El arzobispo de Lipa en Filipinas, el reverendo Ramón Argüelles, habló sobre la importancia del dogma en su país y su significado para el resto del mundo. La fe es muy mariana en Filipinas. Ahora estamos muy activos en este movimiento para el quinto dogma mariano, porque pensamos que nuestro país y el resto del mundo necesitan mucho a la bendita Madre.